Hola, buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan en cualquier momento, en cualquier hora y lugar. Mi nombre es Jonathan Pérez y esto sería nuestro cuarto episodio de podcast que llevará como tema el idealismo. Pero antes de comenzar, quisiera comenzar con una pregunta que se me vino a la mente sobre el tema, que sería: ¿y si todo lo que creemos es real o solo existe en nuestra mente? ¿Ustedes qué opinan? Sí, eso me ha sucedido varias veces y más cuando sueño y despierto y no sé si en verdad es verdadero o falso lo que soñé. Justo nos decía George Berkeley, nos decía que ser es ser percibido. O sea que si no vemos algo realmente existe. También lo que nos decía el filósofo Kant es que nosotros no conocemos la realidad tal cual como es, sino que nuestra mente la interpreta de diferentes maneras. Por eso a veces, aunque dos personas vean lo mismo, lo recuerdan de forma completamente diferente. Pero mi duda aquí es que, ¿y si todo está en nuestra cabeza y es idea de nuestra cabeza, qué sucedería? En realidad esa es una pregunta que yo no sabía responderte, compañera. Oigan, ¿se han puesto a pensar en lo que decía Berkeley sobre la percepción? Él decía que ser es ser percibido. O sea, si no percibimos algo, ¿realmente existe? Es raro, ¿verdad? Como si la realidad fuera algo fijo e independiente de nuestra percepción. Pero la idea de Berkeley nos obliga a cuestionarnos a eso. Pongamos un ejemplo. Imagine que están en un lugar vacío, sin nadie y alrededor. ¿Realmente las cosas allí existen o solo existen cuando alguien las ve? O sea, en ese momento, si nadie está mirando, ¿de verdad existe la silla que me estoy sentando? Es una locura, ¿verdad? Pensar que nuestra percepción es lo que valida la existencia de todo. Pero eso también me lleva a pensar que aunque no veamos algo, eso no significa que no esté pasando las cosas. Tal vez solo estemos limitando nuestras capacidades de percibir las cosas. Los científicos han descubierto que hay mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Por ejemplo, un ultrasonido, ¿verdad? Que no lo podemos escuchar, claro. Pero está ahí, lo podemos ver. Entonces, ¿realmente podemos confiar en nuestra percepción, en la que define lo que existe? Bueno, es un dilema muy interesante, claro, porque nos obliga a cuestionar todo lo que nos damos por cierto. Y si todo depende de que percibimos también, ¿cuántas cosas están afuera de nuestro alcance? ¿Y qué pasa si nuestra mente nos está engañando? Lo que me parece interesante en relación con lo que han dicho mis compañeros es que en la idea de que conocemos la realidad tal como es, nos obliga a pensar en cómo usamos nuestros propios sentidos. Es más que obvio que los sentidos no son perfectos, pero son nuestras principales herramientas para conocer el mundo. Pero ¿qué pasa cuando nos engañan? Un ejemplo claro es cuando vemos algo de lejos y creemos que es algo más grande, pero resulta que es solo una sombra o un objeto más pequeño de lo que pensábamos. También puede ser cuando escuchamos un sonido pero no sabemos de dónde viene. ¿Podemos confiar en lo que percibimos si nuestros sentidos nos engañan tal y como son? Pero también a veces la mente nos juega trucos a nosotros mismos que nos hace pensar si la realidad es falsa o es verdadera.
Esto me lleva a pensar que aunque nuestros sentidos son vitales para entender al mundo, no tenemos que hacerles tanto caso y estar un poco más alerta. No siempre todo lo que percibimos es cierto y eso nos lleva a entender que los pensamientos más allá de lo que vemos o sentimos. Por eso, aunque nuestros sentidos sean útiles, no debemos de confiar en sí, en ellos, sobre todo en nuestra vida.